Nociones fundamentales de endocrinología y criminología, por el venerable maestro Samael Aun Weor. Capítulo 14. Los testículos y los ovarios. Las secreciones internas de los testículos y de los ovarios son definitivas para la vida del ser humano sobre la tierra. Las diferencias fundamentales entre hombres y mujeres se deben a la secreción de los testículos y de los ovarios. Para la reproducción de la especie humana, solo se necesitan un espermatozoide y un óvulo. Eso es todo. No vemos científicamente por qué motivo el ser humano goce derramando 7 millones de espermatozoides cuando realmente solo necesita uno solo. El huevo es grande y redondo. Posee núcleo propio con un protoplasma grueso que tiene aspecto de yema. El espermatozoide es distinto. El espermatozoide resulta ser largo y delgado. Tiene un cuerpo puntiagudo y oval, donde se halla el núcleo fundamental. El espermatozoide tiene una cola larga como el pez. El movimiento del huevo femenino entre las aguas de la vida es lento. Aguarda paciente que el espermatozoide del varón lo busque. El espermatozoide del varón, impulsándose con su cola de pez entre las aguas del caos sexual, navega muy lejos en busca del huevo que le espera. Los biólogos no saben con toda exactitud científica cuál es esa causa causorum que une el espermatozoide al huevo. Ese es un enigma para la ciencia. Se lanzan hipótesis como en todo, opiniones más o menos científicas. Se cree que el protoplasma del huevo posea una gran atracción química por el del esperma, etcétera, etcétera. Todas esas son hipótesis, pero nada más que eso, hipótesis. Aun en el supuesto de que esa hipótesis fuera cierta, tampoco resolvería el enigma. No podríamos lógicamente admitir que una operación química se haga sola, sin un principio consciente directriz. Del protoplasma del huevo pasaríamos al energetismo del huevo. La lógica nos invita a aceptar la energía como campo magnético de atracción para el huevo. La lógica nos invita a aceptar la electricidad como fuerza dinámica impulsando el espermatozoide hasta el huevo. En última síntesis, el átomo es un exponente de energías. Las fuerzas electromagnéticas de todo protoplasma son una tremenda realidad. Todo irradia. Admitimos la mecánica de los fenómenos, pero necesitamos una explicación noumental de las leyes que regulan dicha mecánica. Realmente la conciencia cósmica resulta ser la inteligencia primaria que establece la unión del espermatozoide con el óvulo. No podríamos aceptar un fenómeno inteligente sin una causa también inteligente. Hechos son hechos, y tenemos que rendirnos ante los hechos. Los gnósticos hablan del tercer logos. La ciencia debe saber que el tercer logos es precisamente la inteligencia primaria. El tercer logos no es individuo. El tercer logos de los gnósticos es la inteligencia primaria de la naturaleza. La energía creadora del tercer logos es la inteligencia primaria de la naturaleza que une el espermatozoide al óvulo. La energía creadora del tercer logos se bipolariza en positiva y negativa. El espermatozoide es el exponente de las fuerzas positivas del tercer logos. El óvulo es el exponente de las fuerzas negativas del tercer logos. Ambos polos de la energía se unen para crear. Ley es ley. Cuando el espermatozoide entra en el huevo, pasa por la decapitación de Juan Bautista. La semejanza de los animales en la etapa embrionaria, incluyendo el hombre, es exhibida por los materialistas, darwinistas, para probar que los seres superiores y más complejos han surgido por evolución
y transformación de las especies, de los seres inferiores y más simples. Nosotros los gnósticos consideramos que las semejanzas de los animales, incluyendo al hombre en la etapa embrionaria, demuestra hasta la saciedad dos cosas: la unidad de la vida y una simiente original. En el caos, la simiente de todo lo que existe duerme como simiente original dentro de los átomos seminales de la gran vida universal. La energía creadora del tercer logos hace fecundas las aguas de la vida, entre paréntesis el semen universal, y brotan los gérmenes de toda existencia. Cada especie tiene un prototipo universal en el caos original. En el famoso blastodermo existen 3 capas de células absolutamente diferentes. La primera es la interna, la segunda es la media, la tercera es la externa. El zoospermo unido con el óvulo se multiplica por división celular y crea esa comunidad celular llamada blastodermo. El estado gelatinoso del zoospermo y del óvulo demuestran que en el principio del universo la vida era sutil, fluídica, gelatinosa y más tarde grosera, dura. Nos acordamos de la gran tortuga adorada por los indios mayas. Primero es sutil, gelatinosa, y luego aparece su dura concha llena de constelaciones y de mundos. Tal como es arriba es abajo. Afortunadamente, ya los hombres de ciencia rusos descubrieron mundos en estado protoplasmático. El zoospermo y el óvulo deben pasar de un proceso de evolución y desarrollo antes de ser convertido en un nuevo vehículo del alma humana. Las causas internas de la maduración del huevo esperma son muy desconocidas por la biología. Las causas íntimas de la maduración de un universo en estado protoplasmático son un enigma para la astronomía y para la astrofísica. Muy interesante es que los hombres de ciencia resolverían el enigma aquel de los cromosomas. ¿Por qué el huevo solo tiene 48 cromosomas? ¿Por qué el zoospermo tiene también 48 cromosomas? Enigmas, enigmas, enigmas. ¿Por qué motivo íntimo el zoospermo y el óvulo pierden durante la maduración exactamente la misma cantidad matemática de 24 cromosomas cada uno? ¿Quién es ese que se toma la molestia de hacer un cálculo matemático tan perfecto? ¿Por qué causa cuando se unen el zoospermo y el óvulo después de la maduración, vuelven juntos a tener la misma cantidad original de los 48 cromosomas? En esto existen 2 operaciones matemáticas, resta y suma. El capital básico es 48. ¿Podrían existir operaciones matemáticas sin una inteligencia matemática? Esto está demostrado por simple inducción lógica, la realidad de la inteligencia primaria de la naturaleza, la cual llamamos los gnósticos tercer logos. Después que el óvulo ha sido fecundado por el espermatozoide, se gesta el útero durante 9 meses. La célula del huevo y del esperma tiene 2 núcleos, el del esperma y del óvulo. Estos 2 núcleos se unen sabiamente. El protoplasma de los 2 núcleos se mezcla. Dentro de la célula huevo-esperma existe una esfera de atracción. La gran esfera de atracción también se bipolariza obedeciendo a la inteligencia primaria. Cada una de las 2 polaridades de esa esfera de atracción tira del núcleo y lo estira, convirtiéndolo de bola en huso. En el centro del huso nuclear se encuentran revueltos los cromosomas y los genes. Los genes están dentro de los mismos cromosomas. Los genes nos dan la herencia del padre y de la madre. Pero no todo lo que el ser humano recibe es hereditario. De familias virtuosas han nacido terribles asesinos. De familias mediocres han nacido grandes genios. Si un clarividente examina el espermatozoide que ya maduro se dirige hacia el óvulo,
puede ver en el vértice superior del espermatozoide un átomo importantísimo, el átomo simiente. Ese átomo es un trío de materia, energía y conciencia. De ese átomo sale un hilo muy fino que está unido a cierta suma de valores energéticos de la naturaleza. Esos valores son el ser, el alma. Nosotros somos puntos en el espacio que accedemos a servir de vehículos a determinadas sumas de valores de la naturaleza. La muerte es una resta de quebrados. Hecha la resta, quedan los valores. Los valores de la naturaleza son electromagnéticos. Los valores reemplazan el cuerpo físico ya muerto mediante nuevos procesos biológicos, cuyos pasos sigue cuidadosamente la biología. Esta es la ley de la reencarnación. Ley es ley. La ley se cumple. Dentro de los átomos físicos del óvulo esperma hay energía. Esa energía está organizada. Esa organización energética es la mumia. Dentro de cada átomo de la mumia están los átomos del cuerpo astral. Dentro del cuerpo astral están los valores de conciencia de la naturaleza. Entre paréntesis, conocemos la constitución séptuple de la teosofía, pero estamos sintetizando. No estamos sentando dogmas, estamos analizando, y la ciencia ya pudo materializar el cuerpo astral en algunos laboratorios. Hechos son hechos, y tenemos que rendirnos ante los hechos. Las virtudes y defectos de cada hombre dependen de la calidad de los valores que en él reencarnen. Por la época del dominio moro en España, existió un santón moro que estudiaba el Corán. Ese santón estuvo en España durante la ocupación de los moros. Leía el Corán y estudiaba la Biblia. El resultado fue que ese conocimiento se le indigestó y se llenó de escepticismo. Ese hombre murió lleno de dudas. Los valores de ese hombre se reencarnaron en un hombre que se llamó Voltaire. Cualquier hombre puede desarrollar la clarividencia y ver los valores de conciencia evolucionando a través del tiempo y del espacio. El gran filósofo americano Brown Sequard, citado por el Dr. Krumheller, inventó un sistema de curación que fue calificado por muchos como inmoral. Ese sistema mencionado por Krumheller consiste en excitar el aparato sexual sin llegar a derramar el semen. En este caso, el semen se cerebriza y el cerebro se seminiza. Así el semen se asimila dentro del organismo y el sistema nervioso se nutre y fortifica totalmente. Este sistema no sería un obstáculo para la reproducción de la especie. Un espermatozoide fácilmente se escapa del organismo sin necesidad de derramar los 7 millones de espermatozoides que se pierden en una eyaculación seminal. El sistema de Brown-Sequard es conocido en Italia con el nombre de carezza. Este es el arcano AZF. El Dr. Krumheller dice que con este sistema se cura la impotencia. En la página 174 de la novela Rosacruz, dice el Dr. Krumheller lo siguiente, entre comillas: los estudios de Rosacruz nos enseñan que el semen es el astral líquido del hombre, es la vida, encierra el poder, pero un poder tan inmenso que sabiéndolo manejar se puede lograr todo. Por eso es tan importante conocer los secretos Rosacruz, pues se posee un arma poderosa contra las adversidades del destino. Cierra comillas. En la página 172 de la novela Rosacruz, dice el Dr. Heller lo siguiente, entre comillas: el Rosacruz, mago, siente la misma excitación nerviosa al operar que otro ser lleno de deseo. Si supieran los hombres que lo que pudieran hacer en este momento de nerviosidad, seguro que lo harían todo menos seguir a la mujer. Cierra comillas. Los sabios aztecas del México antiguo
Sabían muy bien lo que se puede hacer en ese momento de nerviosidad. En los patios empedrados de los templos aztecas, hombres y mujeres permanecían desnudos, amándose y uniéndose sexualmente durante meses enteros. Esas parejas sabían retirarse antes del espasmo para evitar la eyaculación del semen. Estas parejas no permitían que se escapara de su organismo el semen maravilloso. Esta es la famosa carezza italiana, el sistema del gran fisiólogo americano Brown Sequard. Con este sistema se logra el despertar del Kundalini. Ciertamente los médicos no podrán encontrar el Kundalini con el bisturí, pero si practican con los ejercicios gnósticos Rosacruz, entonces se harán clarividentes. Todo médico clarividente puede ver el Kundalini. El Kundalini es la serpiente Quetzalcóatl de los aztecas, el fuego del Espíritu Santo, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Los yogis clarividentes ven una flor de loto con 4 pétalos maravillosos situada exactamente entre los órganos sexuales y el ano. Esa es la iglesia de Éfeso, del chakra Muladhara. Dentro de ese chakra se halla el Kundalini. Tiene la forma de la serpiente sagrada. Es un fuego solar, espiritual, que solo se puede ver con la clarividencia. No puede ser hallado con el bisturí porque no es material. El Kundalini es Akasha concentrado. El Akasha es la causa del éter y el agente del sonido. Solo pueden encarnar el verbo aquellos que logran levantar la serpiente akáshica por el canalis centralis de la médula espinal. El Kundalini se desarrolla, evoluciona y progresa dentro del aura del logo solar. El chakra de los órganos sexuales es la sede del Tattva Prithvi, entre paréntesis el éter pétreo. Quien maneje el Tattva Prithvi puede controlar los terremotos. En la médula espinal existen 7 centros magnéticos. Esos 7 centros de la médula espinal están conectados con los 7 plexos importantes del sistema nervioso gran simpático. En estos 7 centros están todos los poderes tádwicos. El Akasha flamígero abre esos 7 centros tádwicos de la médula espinal. Entonces nos hacemos maestros en los tattvas. El primer centro magnético de la médula espinal es la sede del Tattva Prithvi, el poder del sexo. El segundo centro corresponde al chakra prostático, la iglesia del Tattva Apas, entre paréntesis agua, éter líquido. El tercer centro está a la altura del ombligo, en relación con el plexo solar. Es la iglesia del Tattva Tejas, entre paréntesis éter ígneo, fuego universal. El cuarto centro de la médula espinal corresponde al chakra del corazón. Esa es la sede sagrada del Tattva Vayu, entre paréntesis éter gaseoso. Estos son los 4 centros tádwicos inferiores del templo humano. La torre del templo es el cuello y la cabeza. En la torre existen 3 centros tádwicos superiores. El quinto centro es el de la laringe. Esa es la iglesia del verbo. Sin el Akasha no existiría el sonido. El Kundalini se hace creador con la palabra. El sexto centro magnético se relaciona con el chakra frontal. Ese es el centro de la clarividencia. El Kundalini abre ese centro y el ser humano se hace clarividente. Entonces puede ver el ultra. El séptimo centro tádwico es el chakra de los 1000 pétalos situados en la glándula pineal. Cuando el Kundalini abre este chakra, recibimos la polividencia, la omnisciencia, etcétera, etcétera. Con el sistema de Brown Sequard recibimos todos estos poderes, a condición de no eyacular el semen jamás en la vida. El sistema de Brown Sequard es el arcano AZF. El sabio cabalista norteamericano Manly H. Hall, citado por el doctor Francisco A.
Propato dice en su libro sobre anatomía oculta lo siguiente: aquellos que sean incapaces de levantar el fuego de la médula espinal a través del canal Susumná serán arrojados a un reino lateral, semejante al de los simios actuales, entre paréntesis, changos, monos, micos, etc. El canal Susumná corre a lo largo y dentro del canal medular. El arcano AZF solo se debe practicar entre esposo y esposa, en hogares legítimamente constituidos. Aquellos que practican el arcano AZF con otras mujeres cometen el grave delito de adulterio. Ningún adúltero logrará jamás el despertar del Kundalini y los poderes tádwicos. Entre paréntesis, esto se aplica también a las mujeres. Ninguna mujer adúltera logrará jamás el despertar del Kundalini y los poderes tádwicos. El iniciado o la iniciada gnóstica que adulteren pierden sus poderes. Dios es el íntimo, Dios es el ser interno de todo hombre que viene al mundo. Dios es hermafrodita divino, macho-hembra, y no necesita de esposa para encender sus fuegos. Pero el hombre no es Dios. El hombre no puede encender sus fuegos sin la mujer. El hombre sí necesita de esposa para encender sus fuegos, porque el hombre no es Dios. El hombre debe dejar el orgullo de creerse Dios, porque el hombre no es más que un mísero gusano que se arrastra en el lodo de la tierra. La gran yogina H.P. Blavatsky, después que enviudó del conde Blavatsky, tuvo que casarse con el coronel Olcott para despertar el Kundalini y lograr los poderes tádwicos. En la orden sagrada del Tíbet se le enseña al discípulo el arcano AZF. En los misterios de Egipto se le enseñaba el arcano AZF a todos los iniciados, y aquellos que divulgaban el gran arcano eran condenados a pena de muerte. Se les llevaba a un patio y allí contra un muro se les cortaba la cabeza, se les arrancaba el corazón y sus cenizas eran arrojadas a los cuatro vientos. En los patios de los aztecas, hombres y mujeres permanecían desnudos practicando el arcano AZF durante meses enteros. Aquel que por desgracia llegase a eyacular la entidad del semen era condenado a pena de muerte por haber profanado el templo. Entonces lo decapitaban. Los iniciados de las escuelas de misterios de todos los tiempos lograron la iniciación con el gran arcano. Nunca jamás en ninguna escuela de misterios se conoció a alguien que hubiese logrado la iniciación sin el arcano AZF. Entre paréntesis, este es el gran arcano. En alguna ocasión, después de dictar una cátedra, un discípulo que era soltero nos preguntaba que si era posible practicar con una mujer del mundo astral. Nosotros hubimos de responderle que solo con una mujer de carne y hueso se logra el despertar del Kundalini. Otro hermano soltero quería practicar con mujeres imaginarias. Eso es gravísimo. Cuando la mente crea una efigie mental, esa efigie recibe conciencia y se convierte en un demonio tentador del plano mental que nos descarga sexualmente durante el sueño con poluciones nocturnas. Es muy difícil para un estudiante desintegrar esas efigies mentales. Por lo común, el estudiante resulta víctima de su propio invento. Lo mejor es conseguir la esposa que realmente coopere en la gran obra. Los que no tienen esposa deben sublimar sus energías creadoras con los deportes al aire libre o con las grandes caminatas, hacer excursiones, practicar la natación, escuchar buena música, admirar las grandes obras del arte, escultura, pintura, música clásica, etc. Así los solteros sublimarán sus energías sexuales hasta llevarlas al corazón.
Allí en ese centro de la vida, esas fuerzas creadoras se mezclan con las ondas luminosas del Cristo interno y les llevan a las regiones inefables de la gran luz. Con el sentido estético y con la caridad y el amor logramos sublimar las energías sexuales. Sin embargo, y en nombre de la verdad, tenemos que afirmar que si vosotros queréis la iniciación y anheláis el despertar del Kundalini y los poderes tádwicos, necesitáis conseguir la mujer, porque el iniciado sin la mujer es como un jardín sin agua. Muchos estudiantes místicos creen que son castos porque no tienen mujer. Sin embargo, para colmo de desgracias, tienen poluciones nocturnas. En esa forma pierden miserablemente el semen cristónico, en el cual se halla la génesis de la gran vida. En toda semilla vegetal, animal o humana, se halla latente el fuego sagrado del Logos solar, entre paréntesis el Cristo. Por ello tiene el poder de reproducirse. El hombre debe cuidar el semen, la semilla, como oro potable. Con el arcano AZF, extraemos heroicamente de la semilla el fuego sagrado del Kundalini. Las poluciones nocturnas se curan radicalmente con el arcano AZF. Solo con el arcano AZF desaparecen para siempre las poluciones nocturnas. Nosotros somos hijos de un hombre y de una mujer. Nosotros no somos ninguna teoría. El Verbo, el Hijo del Hombre, es hijo del hombre y mujer, hijo de inmaculadas concepciones. Necesitamos levantar al Hijo del Hombre dentro de nosotros mismos. Necesitamos la mujer. Fin del capítulo 14.